Bueno, gracias a todo el equipo de Somos Pymes por convocarme, por invitarme a formar parte de este panel donde vamos a ver casos de éxitos concretos de industrias de trabajo de la zona de acá de Santa Fe. En particular, desde Superbiel nosotros venimos transitando y viviendo un proceso de transformación digital muy fuerte y muy profundo que ya lleva 4 o 5 años, que nos permitió modificar toda la organización de la compañía, un banco de espíritu tradicional que hace 4 o 5 años está desarrollando productos disruptivos e innovadores para el mercado financiero. Tenemos una aplicación móvil que es una de las más valoradas en el mercado. El año pasado lanzamos inversión rápida que tiene que ver con remunerar los saldos en las cuentas y competir con la fintech y tratar de devolver algo respecto de toda la inflación que estamos viviendo. Y ya hace un poco más de 3 años fuimos uno de los primeros bancos en lanzar eCheck, que es un método de pago que usan mucho las empresas y que está sacando afuera el viejo y tradicional cheque de papel. Así que con ese espíritu de transitar la transformación digital, agradezco a todos por venir. Vamos a recorrer 2 casos concretos. Si querés, Juan Pablo, empiezo por vos. Contanos quién es y qué hace Terragene. Bueno, muchas gracias a todos por darme la oportunidad de contar qué es Terragene. Terragene es una empresa de biotecnología que nace hace 17 años acá en Rosario, en el barrio Pichincha, en una casa a través de 2 científicos del CONICET que empiezan a idear soluciones para determinadas cuestiones que por problemas de logística y de importación no ingresaban al país. Estos 2 científicos en esta casa, hay una anécdota muy linda que me parece que está buena compartirla, que nosotros nos da mucha gracia en la interna de la empresa. Cuando se inicia en esta casa, obviamente empezó a escalar la producción y no había más lugar para hacerlo, tuvimos que salir a buscar un nuevo lugar. Ese lugar fue alquilar la casa lindera. Obviamente la planta ya tenía otra dimensión y se comenzó a complicar el layout de la planta, porque obviamente no podíamos pasar por la vereda. Entonces hubo que buscar una solución de cómo empezar a hacer más eficiente el layout. Y bueno, había un armario donde ese armario era lindero también a la casa y se decidió hacer un hueco en el armario y empezar a pasar productos a través de esa puerta. Y para la interna fue como, no sé si vieron la película Narnia, pero fue nuestro Narnia, digamos, empezar a pasar, a crecer a través de esa puerta, ¿no? Así que es un caso que a nosotros nos gusta contarlo. Y bueno, hoy, saliendo de esa Narnia hace 17 años, hoy somos una empresa de más de 400 personas que comercializamos en más de 70 países, exportamos el 96% de lo que producimos. Tenemos filiales en Shanghái, en Madrid, en Houston, en México, en Uruguay. Increíble. Estamos con un proyecto de expansión productivo en México también. Y bueno, tenemos más de 300 productos en portfolio. Tenemos 30 productos aprobados en FDA. Recientemente nos acaban de aprobar un nuevo producto electrónico. Tenemos la patente registrada en Estados Unidos. Así que bueno, la transformación de la compañía fue muy fuerte. Y bueno, ¿qué hacemos en Terragene? Para que ustedes se lleven una idea, nosotros nos especializamos en indicadores, tanto químicos o biológicos, para detectar los procesos de esterilización y lavado en distintos tipos de industria, como puede ser la sanidad, puede ser la industria farmacéutica, alimenticia, bueno, varias de esas industrias. Lo que desarrollamos, además de esos biológicos y esos químicos, son la electrónica que hace la medición de esos consumibles. Esa electrónica fue evolucionando durante el año y esta patente que nos acaban de aprobar en Estados Unidos es el producto más rápido a nivel de mercado, más rápido que el de 3M, que en 7 segundos determina la positividad o negatividad de un proceso de esterilización. Eso hoy no lo tiene nadie y es un producto que lo desarrollamos acá. O sea, indicadores que te dicen si algo está limpio o sucio, si está... Sí, el proceso de esterilización. Nosotros no fabricamos equipos de esterilización, ahí hay 3 líderes mundiales en eso. Pero lo que sí desarrollamos es los consumibles que miden
si esos procesos fueron positivos o negativos. ¿Exitosos o no? Exitosos o no. ¿Y qué tipo de clientes atienden? ¿Cómo? ¿Qué tipo de clientes tienen? Nosotros, nuestro negocio es B2B, tenemos distribuidores en todos esos países que comercializamos y tenemos clientes, la mayoría son de la industria de la sanidad, grandes centrales de esterilización, sanatorios, pero también la industria alimenticia. En el Reino Unido, por ejemplo, somos líderes con el tema de nuestro producto de lápiz que lee proteínas en superficie. Bueno, y eso viró luego a la electrónica que hacía la medición. Nosotros tenemos tanto el desarrollo del hardware como el software de esa electrónica. Y hoy ya pasamos a un modelo del dato. O sea, le estamos, como muchas industrias a nivel mundial, el dato pasó a ser fundamental. Lo que en realidad compran nuestros clientes es el dato de si estaba esterilizado o no una superficie. Y por eso hoy estamos virando a ser una compañía que va a través de un software en base cloud que tenemos, en base a una app nueva que desarrollamos, vamos a darle ese soporte al cliente para hacer la trazabilidad de todo eso. Súper interesante. Déjame presentarlo a Germán para que cuente su compañía y qué hace y en qué industria está, y después nos metemos de lleno a lo que nos trae, que es el proceso de transformación. Bueno, muchas gracias. Yo soy gerente de planta de Premecol. Premecol es una pyme que nació y actualmente tenemos la planta en San Lorenzo. Nació hace 20 años, en el año 2001, en plena crisis. La fundó Gustavo, que está por ahí, con familiares. Lo que hacemos es productos para la construcción, toda la misma gama de productos que hacen Weber, Claucol, que son conocidos, son los gigantes de la industria. Y bueno, arrancó secando arena con una carretilla, 3 personas. Hoy somos casi 100 personas. Y bueno, un poco nos definimos como el David que pelea contra Goliat en un mercado muy competitivo. Llegamos a tener el 8% del share de Argentina. Estamos en Uruguay. Y bueno, lo que hacemos son productos para cementicios, son todos mezclas de polvos para pegar pisos, para revestimientos. Estamos innovando con algunos revestimientos más amigables con el medio ambiente. Y bueno, caso típico de una pyme. ¿Quiénes son esos Goliat ¿Quiénes son esos Goliat contra los que competís? Lo que te decía, Parex, Claucol, que ahora fue comprado por Sika, o sea, es un grupo gigante en todo el mundo que acá es muy común los albañiles cuando van a pedir un pegamento de pisos no dicen dame un pegamento, dicen dame Claucol. Claro. Y contra eso tenés que pelear con toda esa cantidad de dinero que tienen en marketing. Bueno, lo nuestro es, como pasa a muchas pymes, es la relación. Es lo que decía Jonathan más temprano, es generar empatía con los clientes, estar con ellos cada vez que llaman. Y si vos generás y le cumplís con calidad como nosotros, después no te largan por más que vengan la guerra de precios que a veces suele haber. Bueno, Juan Pablo, volvemos con vos y ahí nos metemos un poco, diste algunas pistas del proceso de transformación digital. Hablamos de procesos en la industria concretamente, en cada uno de ellos, y danos profundidad ahí a ver cómo hicieron ese trabajo. Nosotros, si tuviera que dividir el proceso de digitalización de la compañía, ha estado en tres fases, si querés llamarla. La primera es en la parte productiva. Se incorporó mucha tecnología en los últimos 5 o 6 años, en los cuales nosotros no solo nos desarrollamos y fabricamos los consumibles, sino que nos hacemos nuestras propias máquinas para fabricar esos consumibles. Y para ello usamos inteligencia artificial, machine learning, todas las herramientas nuevas de manejo de datos para que la producción cada día sea más eficiente. Se buscan economías de escala en la producción. Y bueno, eso es desde el lado de la producción. Desde el lado comercial es este nuevo cambio de paradigma mental en la compañía que es bastante difícil llevarlo a cabo porque estamos acostumbrados en los últimos 15 años de la compañía, se vendió consumibles, se vendió electrónica y hoy el objetivo es vender datos y eso implica un cambio de mindset importante en todos los equipos. Y el tercer cambio es el cambio en todo lo que es la administración y el manejo de información relevante para la compañía, en todo lo que es la parte administrativa. Ahí hay un desafío enorme porque tenemos mucha cantidad de datos, tenemos que
hacer data science de esos datos para poder tomar decisiones relevantes en tiempo y forma. Y eso es lo que estamos transcurriendo en la parte administrativa y contable. En una empresa tan específica como la tuya, ¿la transformación digital te ayuda a ser más eficiente o te ayuda siempre a estar a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo? La compañía, desde que se inició, siempre se pensó como una empresa global, y para ser una empresa global tenés que estar a la vanguardia en todo. Nosotros tenemos que estar a la vanguardia en la electrónica, con el software, con los procesos productivos, tenemos que estar a la vanguardia en infinidad de temas regulatorios, porque como somos productos médicos, tenemos que cumplir regulaciones en todos los países. Con lo cual es permanente en la compañía estar evolucionando, estar mejorando productos, siempre. Gracias. Germán, pasamos a vos. Contanos tu caso de transformación digital. En el caso nuestro, el driver fue la necesidad. Y la necesidad está marcada un poco por lo que se hablaba antes de la financiación. La empresa era líder de crecimiento o es líder de crecimiento en su sector. Y llegó un momento que la planta que teníamos ya se veía que no iba a dar abasto y se empezó a invertir en una planta nueva, automática, una inversión de $3 millones, que para una pyme, que como la nuestra, sin el financiamiento que puede haber en otros países, es hacerlo a pulmón. Y bueno, y eso llevó que la inversión hayan pasado algunos años y todavía no está en pleno funcionamiento. Y lo que teníamos que hacerlo rendir al máximo. Y tenías un cuello de botella ahí en la producción. Un cuello de botella en las líneas, envasado de algunos productos. Y ya estábamos trabajando 3 turnos, ya trabajábamos algunos feriados, horas extras. No podemos agregar otra máquina porque es una inversión grande. Entonces lo que empezamos a trabajar hace 5 años es un proceso de profesionalización y de eficiencia de trabajo en la línea. Y lo que antes se hacía con papel en la línea, lo que detectamos es que el 50 o el 40% del tiempo la línea estaba parada y no entendíamos los porqués. ¿Por qué no estábamos sacando la producción que podíamos sacar? Y lo que hicimos es digitalizar justamente todo ese proceso, conectar las máquinas a Internet y mediante una plataforma específica para eso, y dándole en los puestos de trabajo tablets para que los operarios declaren la producción, las paradas, hicimos mucho más transparente todos esos problemas. O sea, sacamos todo el desperdicio que estaba dando vuelta en términos de pérdida de producción, lo hicimos visible y con eso pudimos trabajar para aumentar en menos de un año un 20% de la producción. Wow. Que la demanda no paraba de tirar y bueno, en los picos pudimos responder con eso. Y eso dentro del marco de un incipiente proceso de transformación digital que está iniciando la empresa. Está bueno porque los dos casos son bien diferentes. Uno es de core business tecnológico, de mantenerse actualizado para la vanguardia, y otra es una necesidad como tenemos todos los días, de che, necesito sacarle más jugo a lo que tengo. ¿Nos podés dar como para tener una idea de ese 20% más que le sacaste jugo, qué representa respecto a inversión? Eso, o sea, y demás? es una inversión relativamente chica, menos de $10.000. Menos de $10.000 para aumentar la producción 20%. Un 20% de 3.500 a 4.000, más de 4.000 toneladas por mes, que para la empresa nuestra. Y bueno, es un primer paso, como decía hoy Cintia, ir a buscar por la necesidad, tener claro qué es lo que uno necesita para ir al supermercado a comprar tecnología. Tal es así que estamos trabajando con Cintia, ella ahora nos está ayudando a determinar bien las necesidades de digitalización de lo que tenemos que hacer. El próximo paso es el ERP, el famoso ERP, de todo el abanico de posibilidades que hay, que uno se marea si sale a buscar, tampoco puede probar, porque te equivocaste con el ERP que elegiste y lo vas a sufrir por muchos años, porque poner en régimen un ERP es algo difícil. Así que como primera recomendación, yo llegué a ella por recomendaciones de otras personas o cualquier otro especialista, busquen ayuda a la hora de elegir. Sí, tenés unos cuantos sponsors que venden servicios, así que vas a tener unas cuantas llamadas ahora cuando salgas, cuando salgas de acá que estás buscando gestionar o tomar tu nuevo ERP. Y ahí
digamos, tratando de pensar un paso para adelante, tenemos tiempo. ¿Cómo te imaginás que vas a tomar esa decisión? ¿Cuáles serían las palancas que te van a hacer a vos tomar una decisión por un método de gestión o por otro? ¿Cómo te lo imaginás eso en unos meses cuando tengas que tomar la decisión? Y bueno, ahí está Nosotros nos queremos diferenciar por una respuesta rápida, porque el cliente no reniegue como reniega con las grandes empresas donde le escribís o tratás de comunicarte con alguien y no tenés respuesta, o ingresar un pedido es muy difícil, o si tenés un problema. Entonces yo creo que va a estar muy enfocado en que sea algo flexible, adaptativo, liviano, y ahí va otro de los aprendizajes que tenemos las pymes, que por ahí nos cuesta mucho seguir los procedimientos. Entonces, lo que estuvimos haciendo en los últimos años es traer gente que esté acostumbrado a seguir esos supervisores de General Motors, consultores de recursos humanos que vienen de la gran empresa, ayudarnos a decir, hay que cumplir el procedimiento. No sirve de nada que vos instales o compres un software y después no sigas, digamos, no confíes en lo que es el procedimiento, y siempre estamos buscando desviar o desviar. Ese es un buen punto para hablarlo en los últimos minutos, respecto a que hablamos mucho de tecnología, de transformación digital, pero al final, sobre todo después, hay personas que llevan adelante y hacen sustentables esos procesos. Líderes que tienen la responsabilidad de hacer que los procedimientos se cumplan y gente que trabaja en el día a día que comulga o no con las soluciones propuestas. Ahí, déjame pasar a Juan y después cerramos con vos, Germán. ¿Cómo hacer una empresa tan grande, con tanta tecnología y con tantas personas, para que esto se haga sustentable con todas las personas que trabajan en la compañía, ¿no? Sí, ahí a mí me parece que trajiste un tema fundamental. La digitalización es sumamente necesaria. Va a ser algo que a futuro, si una empresa no digitaliza sus procesos y su forma de trabajar, seguramente no sé si va a ser sostenible en el largo plazo. Pero me parece que es fundamental que la digitalización venga acompañada de equipos de trabajo, de gente que como decía recién él, tenga conocimiento técnico, que pueda llevar procesos. La digitalización es una compañía a los equipos y sirve para ser más eficiente en realidad, pero no hay nada sin los buenos equipos de trabajo. Me parece que eso es fundamental. Y como segundo mensaje me parece que me gustaría dejarles que como a nosotros nos pasó de esto de pasar de ser Narnia a una empresa global, una empresa digamos, de crecimiento constante, que le compite de igual a igual a grandes jugadores del mercado, que se pueda hacer desde Argentina, que se pueda hacer una empresa en 17 años que tenga esta escala, que tenga este crecimiento, con gente local, porque somos todos de Rosario, de la zona. Así que, nada, alentarlos a que sigan innovando, sigan buscando hacer crecer la compañía y que puedan lograrlo, obviamente. Gracias. Germán, nada, para seguir la idea, vos decías que este proceso lo hacían incorporando gente que traiga esas buenas prácticas. ¿Querés contar ahí cómo lo buscan y cómo incorporan esas personas? Bueno, por eso, a partir de también alguien en una charla previa decía, definir las habilidades que necesitas incorporar en tu empresa y armar ese gap. Nosotros necesitábamos la rigurosidad en los procesos de la gran empresa, que eso lo tienen muy aceitado, claro. Por eso decidimos traer. Necesitábamos, y eso también incorporamos, gente tecnológica, o sea, alguien que le guste desarrollar cosas, y tenemos un servicio externo que nos ayuda con el ERP que tenemos ahora, pero alguien que ayude a innovar y a digitalizar la empresa. Yo creo que eso es algo muy provechoso, no es sencillo encontrarlo. Incorporamos una persona y ya estamos viendo que vamos a tener que incorporar para el nuevo ERP una persona full time, por lo menos 6, 8 meses, asegurarse de que se implemente bien de una vez el ERP y después seguirá con otro tipo de innovaciones tecnológicas. Y siempre líderes dentro de la empresa, intrapreneus, que marcan el camino y después contagian al resto con la Pensando mucho más en procesos largos más que en proyectos cortos. Exacto. Como que se termina. Tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas del público. Los dos a disposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
Si no, vamos cerrando. Allá. Nos pregunta por si todos no escucharon, que no escuchó hablar de agilidad durante la jornada y si alguna de las dos empresas trabaja con esas metodologías. En mi caso, estamos implementando metodología ágil en lo que es administración y finanzas para hacer todo el cambio de funcionamiento interno del área, digamos. Sí, estamos recién iniciando el proceso. Nosotros hicimos una capacitación del equipo y sacamos algunas ideas de ahí, o sea, es una incipiente también, incorporando Trello y las reuniones semanales y el planteo de objetivos. No, el equipo de producción, el equipo para llevar adelante proyectos sobre todo. Está bueno poder meterse y sacar las herramientas que sirven. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si no cerramos, creo que fue un buen panel con dos empresas bastante diferentes de la economía real que nos traen transformación digital en la vida, en los procesos, que es la parte más dura, donde es más difícil incluso incorporar metodologías ágiles. Cierro con lo que les conté del Superbiel, mucho de lo que dijo Germán. La recomendación, esto es un proceso arduo, difícil. Nosotros particularmente aprendimos a no hacerlo solos, a preguntar a la competencia, a especialistas del tema, a hablar de casos de éxito, de cómo lo pudieron hacer bien, de cómo lo pudieron hacer mal, qué les pasó, con qué se tropezaron. Y parte de esto es esto que estamos viviendo, ¿no? Apoyar a un equipo como Somos Pymes para que haga este Summit de Transformación Digital para Pymes. Y en el caso nuestro, hace unos años creamos un programa que se llama Impulsate, que es público, se puede acceder a esas capacitaciones en la página del banco, donde nosotros colgamos videos y capacitaciones de personas que nos ayudaron a nosotros en nuestra transformación con temas súper específicos como marketing digital, ciencia de datos o migración a la nube de procesos. Así que, si no hay más, muchas gracias a ellos.